El diablo me tocó la espalda. Cuando tenía unos 12 años, mis amigos y yo estábamos en mi casa, haciendo lo que hace cualquier grupo de niños cuando no hay adultos vigilando, tonterías. Recuerdo que estábamos molestando, corriendo de un lado a otro, riéndonos de cualquier cosa. Era una de esas noches en las que uno siente que nada malo puede pasar. Y por alguna razón que ya ni siquiera recuerdo, en medio del alboroto empecé a decir, en tono de burla: «Soy el diablo. Soy el diablo». Mis amigos se reían, uno me empujaba, otro respondía con algo más ridículo. Era pura bobada, hasta que dejó de serlo. Justo cuando volví a gritar aquella frase, lo sentí. Una mano. Fría. Pesada. Demasiado real. Apoyándose con fuerza en mi espalda. Al principio pensé que era uno de mis amigos haciéndome una broma. Pero cuando me giré, listo para reírme, no había nadie. Literalmente, nadie estaba a menos de 3 metros de mí. Me quedé congelado. Mis amigos todavía estaban ocupados molestándose entre ellos, sin darse cuenta de lo que acababa de pasar. Y yo solo podía repetir en mi mente, una y otra vez: «Pero, ¿quién me tocó?». Di un paso atrás, mirando alrededor, revisando detrás de mí, debajo de la mesa, incluso la pared, como si algo pudiera esconderse donde no había espacio para nada. La sensación de la mano seguía allí, ese peso helado, esa presión imposible de confundir. Y entonces me golpeó el pensamiento que hasta hoy me pone la piel de gallina. Lo dije en broma. Pero algo respondió. Intenté actuar normal, pero mi respiración estaba acelerada. Mis manos temblaban. Le dije a mis amigos que dejáramos la bobada y hiciéramos otra cosa, pero ellos no entendían por qué me había puesto tan serio de un momento a otro. Nunca volví a repetir esa frase. Nunca volví a sentir algo igual. Pero a veces, cuando estoy solo, me acuerdo de esa mano, de cómo se sintió, como si algo hubiera estado esperando que yo lo llamara. Y aunque suene tonto, aún hoy, muchos años después, juro que esa noche no estábamos solos. Testimonio, lo que vi en la cueva. No soy una persona que crea fácilmente en cosas paranormales. Me gusta la ciencia, la lógica, y suelo buscar explicaciones antes de aceptar algo extraño. Pero hubo un día, hace algunos años. Testimonio, lo que vi en la cueva. No soy una persona que crea fácilmente en cosas paranormales. Me gusta la ciencia, la lógica, y suelo buscar explicaciones antes de aceptar algo extraño. Pero hubo un día, hace algunos años, que todavía no logro entender del todo. Ojalá lo que voy a contar hubiera tenido una explicación normal, pero hasta testimonio, lo que vi en la cueva. No soy una persona que crea fácilmente en cosas paranormales. Me gusta la ciencia, la lógica, y suelo buscar explicaciones antes de aceptar algo extraño. Pero hubo un día, hace algunos años, que todavía no logro entender del todo. Ojalá lo que voy a contar. Testimonio, lo que vi en la cueva. No soy una persona que crea fácilmente en cosas paranormales. Me gusta la ciencia, la lógica, y suelo buscar explicaciones antes de aceptar algo extraño. Pero hubo un día, hace algunos años, que todavía no logro entender del todo. Ojalá lo que voy a contar hubiera tenido una explicación normal, pero hasta hoy no la encontré. Todo comenzó durante una salida de espeleología. Un grupo de amigos y yo decidimos explorar una cueva que queda a las afueras de mi ciudad. No era la primera vez que entrábamos, pero sí la vez que más profundo llegamos. Como yo conocía mejor el sistema, iba adelante guiando al grupo. Todo estaba normal, humedad, silencio, eco y esa sensación de estar metido en las entrañas de la tierra. En el camino de regreso, alguien del grupo, que iba hasta atrás, propuso tomarnos una foto grupal. La idea era buena, así que empezamos a pasar las lámparas hacia atrás, para iluminar bien la zona. Yo, que venía adelante, quedé accidentalmente al final cuando todos se dieron vuelta para posar. La foto se tomó y seguimos avanzando. No pasó nada extraño ahí, o al menos eso creí.
Esa noche no pude dormir. Había una sensación que no sabía describir, no era tristeza, ni ansiedad, ni miedo. Era como una urgencia interna de huir. Como si mi cuerpo detectara un peligro invisible. La sensación duró varios días. Yo intentaba ignorarla, pero cada vez era más intensa. No tenía sentido, no había pasado nada que la justificara. Casi una semana después, el grupo subió las fotos a Messenger. Ahí fue cuando lo vi. En una de las fotos, justo la del grupo dentro de la cueva, había una figura detrás de mí. No un efecto de luz, no una sombra alargada, una figura blanca, apoyada casi sobre mi hombro. La postura era como si estuviera recargada hacia mí, como si hubiera estado observándome muy de cerca en el momento de la foto. Sentí que el estómago me caía al piso. Y lo peor no fue verla en la imagen. Lo peor fue darme cuenta de algo. La sensación de peligro que había sentido esos días empezó exactamente cuando salimos de la cueva. Llamé a mi familia para contarles, y cuando vieron la foto, la reacción fue instantánea, me hicieron una limpia a punta de ramos. Se rieron, bromearon, pero en el fondo yo podía ver que algo los inquietó. No era normal. Porque para ese punto, no era solo una foto. Había más. Durante esos días, comencé a ver algo parecido a esa misma figura en los reflejos, en el vidrio de la ventana, en el celular apagado, en la puerta del baño. Siempre en segundo plano, siempre detrás. Como si estuviera parada conmigo, a unos pasos. Mi primer pensamiento fue que era sugestión, pero dejó de serlo cuando mi mamá mencionó que también había visto algo blanco detrás de mí un par de veces. Y el que terminó de confirmarlo fue mi perro. Cada vez que yo pasaba por el pasillo, él se detenía, gruñía hacia un punto detrás de mí, y retrocedía con el rabo entre las patas. Los animales no se sugestionan. Ellos ven lo que ven. Ahí supe que había algo conmigo. Busqué explicaciones científicas. Pude haber sufrido un episodio de estrés, o alucinaciones hipnagógicas, o alguna interpretación errónea del cerebro ante estímulos visuales. Eso intento creer. Pero ninguna de esas opciones explica por qué varias personas y mi perro notaban exactamente lo mismo. Una noche, mientras leía foros en internet buscando casos parecidos, encontré una oración en árabe. Una sura del Corán que, según quien la publicó, era para alejar entidades o djinns. No soy musulmán, ni en ese momento sabía mucho del tema. Solo sentí un impulso de intentarlo. La recité. Al principio no pasó nada, pero al día siguiente desperté sin esa sensación de urgencia. Por primera vez en más de una semana, pude estar tranquilo. En los días siguientes dejé de ver la figura en los reflejos. Mi perro volvió a comportarse normal. Era como si algo se hubiera disipado. Semanas después regresé a la cueva. Quería descartar que hubiera algo raro en el lugar. Tomamos fotos nuevas. Revisé la vibra. Nada. Ni rastro de esa presencia. No sé si fue coincidencia, sugestión, una entidad real o simplemente un error de percepción humana. Lo único que sé es que lo que viví se sintió antiguo, poderoso, diferente a cualquier miedo normal. Algo que no puedo encajar en ningún marco científico sin forzarlo. Y, aunque intento racionalizarlo, hay algo que aún me inquieta. Nunca volví a encontrar esa sura. Ni en mis búsquedas. Ni en mi historial. Ni en ningún lado. Como si solo hubiera aparecido en ese momento. Justo cuando lo necesitaba. Adjunto foto real. El niño de la fotografía. Recuerdo esa tarde como si aún estuviera atrapado en ella, como si la casa de mi tía nunca nos hubiera dejado ir del todo. Mi hermano y yo estábamos solos, esperando a que mi tía llegara del trabajo. La casa siempre había sido extraña, silenciosa en exceso, como si dentro de ella el ruido no pudiera existir. Los vecinos decían que ahí pasaban cosas, pero uno de niño cree que los adultos exageran. Mi hermano tenía un viejo celular, un Nokia blanco con rojo, de esos que se deslizaban hacia abajo para marcar. La cámara era mala, borrosa, pero ese día se convirtió en lo peor que pudimos haber usado.
Estábamos aburridos y entre risas tontas empezamos a tomar fotos en toda la casa. Pero era raro, cada vez que pasábamos por la sala, se sentía más frío. No un frío normal, sino uno que te cala en el hueso, como si alguien estuviera respirando cerca de ti. Llegamos a la cocina. Mi hermano apuntó hacia la sala y tomó la foto. El sonido del clic resonó extraño, como si hubiera eco dentro de la casa, aunque no lo había. Cuando revisamos la imagen, al principio no entendí por qué mi hermano se quedó rígido, con la mano temblando. Hasta que vi la pantalla. En la fotografía aparecía un niño. Pero no uno normal. Estaba ahí, justo en el marco de la sala, completamente inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si no supiera cómo imitar a un niño vivo. Tenía los ojos abiertos, demasiado abiertos, y estaban completamente negros, sin brillo, sin luz. Lo peor no fue eso. Lo peor fue su boca. No estaba cerrada. Ni abierta. Estaba estirada, tensa, como si estuviera forzando una sonrisa que su cara no había sido hecha para tener. Nos estaba mirando directamente. En la foto, y desde la sala. De pronto, detrás de nosotros, algo sonó en el pasillo. Un golpecito suave, como si unos pies descalzos estuvieran caminando muy lento. Muy lento. Mi hermano guardó el teléfono tan rápido que se le resbaló, casi se cae. Y sin decir una sola palabra, los dos corrimos. Salimos de la casa como si algo estuviera justo detrás de nosotros. Casi arrancamos la puerta. Nos sentamos en la banqueta del vecino de enfrente, temblando, sin atrevernos a mirar hacia las ventanas. Cuando al fin mi tía llegó, tratamos de mostrarle la foto. Pero cuando mi hermano abrió la galería, la foto ya no estaba. Había desaparecido. Como si nunca hubiese existido. Esa noche, mi tía nos obligó a entrar. Decía que no pasaba nada, que seguro era cosa de la luz. Pero yo recuerdo perfectamente que mientras intentaba dormir, cada vez que cerraba los ojos, sentía la misma presencia fría en el cuarto. Como si algo se hubiera quedado con nosotros. Como si ese niño hubiera salido de la foto, para vernos más de cerca. Nunca volví a sentirme solo en esa casa. Nunca. Y, lo juro, el celular de mi hermano se dañó una semana después. La cámara dejó de funcionar. Y cada vez que intentábamos abrirla, la pantalla se congelaba en blanco. Del mismo tono pálido que el niño de la fotografía.